Vamos a presentar, bueno, este coloquio tiene el honor de recibir al arquitecto Alberto González Pozo, arquitecto por la UNAM en 1957, estudios de perfeccionamiento en la Universidad de Darmstadt del 58 al 59 y doctorado en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana en 2001. Colabora en la oficina de Enrique de la Mora en 1957-58 y de 1960 a 1969 en diversos proyectos como Edificio Monterrey del 62 y Unidad Industrial Pastegé entre el 63 y el 69. Práctica propia desde 1963, autor y coautor de Iglesias en Coyoacán, Centro de Convenciones en Acapulco y diversos proyectos de urbanismo y conservación del patrimonio, profesor de la hoy Facultad de Arquitectura desde 1960 a la fecha y de la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 80. Nos presenta la ponencia Cascarones de concreto con y sin Félix Candela. Agradezco muchísimo la invitación que me hizo el doctor Del Cueto para participar en este ciclo que básicamente está dirigido hacia la obra de Félix Candela. Sin embargo, Dino Del Cueto, que conoce algo de mi obra y de mi experiencia, me dijo que sería bueno hablar no solamente de él, sino del legado, de las influencias que tuvo aquí en México. Y evidentemente que sí tuvo muchas influencias muy notables, de las que desde luego yo debo confesar que soy uno de los influidos por Félix Candela. Pero también creo, comenzamos, que aparte de que hay que reconocer definitivamente su importancia en la arquitectura de los años 50 y 60, pues tengo que decir a nivel autobiográfico que mi preparación como arquitecto en esta escuela y después mis primeros 10 años de práctica, parte de ellos al lado del arquitecto de la Mora, parte con práctica propia, pues coincidieron con el auge que tuvieron en México todas las estructuras laminares o cascarones, como les llamábamos entonces, de concreto, de los que indudablemente Félix Candela fue un gran impulsor y al que hay que reconocerle, por supuesto, su investigación personal, que le llevó muchos años, décadas yo creo, sobre las propiedades geométricas y físicas de los cascarones de concreto de curvatura simple y de doble curvatura. Eso realmente es un trabajo previo, que fue un trabajo personal de él, que nadie le podrá negar nunca. Pero también, a partir de esos estudios y de esas investigaciones que hizo, a veces traduciendo de idiomas que desconocía, como el alemán, etcétera, que le costó mucho trabajo consultar autores en otras lenguas, ya que tuvo un cierto dominio de cómo eran estas propiedades físicas y geométricas, pues él encontró la forma de calcular de una manera práctica su factibilidad estructural. Por otro lado, son notables también sus esfuerzos, porque fue el primero que se atrevió, no digo que sea el único, el caso justamente que nos acaba de mencionar de Alejandro Son, es otro caso singular, de experimentar con las propias obras y de atreverse y de correr riesgos. Entonces, indudablemente, cuando él empezó a construir sus primeros cascarones con aplicaciones más bien fabriles, etcétera, pues claro que tuvo que hacer un esfuerzo muy grande y correr riesgos muy fuertes experimentando y viendo cómo funcionaban estas cosas, hasta que ya se vio dueño, digamos, ya muy seguro de sí mismo, de cuál era el proceso constructivo ideal para este tipo de construcciones, adaptado a los recursos locales, es decir, a los materiales y a la mano de obra que entonces existían en México, que habría que decir también que era una mano de obra muy notable. Por otro lado, ya provisto de estas armas,
con su compañía Cubiertas Alas, fue autor de cientos de cascarones de concreto en nuestro país, algunos de los cuales son complejos y otros relativamente más sencillos. Todo eso, por supuesto, que justifica las exposiciones y publicaciones sobre su vida y su obra que se han organizado y que se organizan actualmente en nuestro país y en otras partes del mundo. Sin embargo, mi enfoque aquí va a ser que sí fue importantísimo, pero también no hay que desconocer que justamente por los mismos años había ya arquitectos que por su cuenta hicieron, el caso de Alejandro Son, que nos acaban de mencionar, es muy notable, pero hubo otros también, y que otros interactuaron con Candela de una manera tan estrecha, como me tocó ver en el despacho del arquitecto Enrique de la Mora, que es difícil distinguir a quién, dónde termina la labor de uno y dónde comenzó la labor de otro. En ese sentido, hay que también que tomar en cuenta que en el despacho de la Mora, al que yo entré a trabajar en 1957, la siguiente, cuando yo entré, ya habían pasado el proyecto y la ejecución de las principales obras que comenzaron a hacer juntos Candela con De la Mora, o viceversa, como lo queramos entender, De la Mora con Candela. ¿Por qué? Porque en el despacho de la Mora salían los proyectos ya perfectamente definidos, y el que se encargaba de definirlos, que era el jefe de taller de esa oficina cuando yo entré en 57, era el excelente arquitecto y tecnólogo Fernando López Carmona. Este es un plano que existe aquí en el archivo que hay en la Facultad de Arquitectura, el archivo de Enrique de la Mora, que es una montea fechada en 1953, hecha por Fernando López Carmona. Esa es su letra, yo la conozco perfectamente bien, y Marta creo que también aquí se debe acordar. Este es la montea de la primera bóveda de crucero de 2 paraboloides hiperbólicos. Eso no es importantísimo tomarlo en cuenta. Esa bóveda de la Bolsa de Valores se generó en el despacho de Candela. Evidentemente, perdón, en el despacho de la Mora. Evidentemente se llamó a Candela para que viera la factibilidad real de hacer esto, y él definitivamente dijo que sí se podía hacer, y no solamente que él la podía hacer, calcular y hacer. Entonces, ahí empezó una asociación entre los dos, en donde yo sí digo que es difícil, si no se está familiarizado con cómo funcionaban ambas compañías, la de la Mora y la de Candela, pues hasta dónde llegaba la labor de uno y hasta dónde comenzaba la labor de otro. Esencialmente en el despacho de la Mora veíamos a Candela como un excelente y muy confiable consultor de tipo estructural, pero había que darle las cosas ya previamente analizadas y pensadas, porque si no, había el riesgo de que él les pusiera objeciones o dijera que no se podían hacer, como me sucedió a mí, después vamos a ver, en algunas ocasiones, o que de plano dijera que no se pueden hacer. Entonces, creo que ahí aprendí muchas cosas, ya cuando habían terminado estas primeras obras. En ese despacho empecé a trabajar la siguiente. Empecé a trabajar diversos proyectos para los que servía mucho lo que aquí enseñaban en la Escuela Nacional de Arquitectura, no era facultad todavía, de geometría descriptiva. Aquellos que habíamos llevado la materia con el maestro Francisco Centeno, que en sus últimos cursos de descriptiva y de estereotomía daba nociones sobre lo que él llamaba superficies alabeadas, ahí era donde se aprendía qué es un paraboloide hiperbólico y cómo funciona. Pero no solamente eso, sino que se nos enseñaba a cómo representar intersecciones
de un tipo de superficie de doble curvatura con otras. Por ejemplo, aquí hay dos proyectos típicos de la primera época que yo trabajé con De la Mora. Estos dibujos yo los hice personalmente, están aquí en el archivo de fotos y de planos del arquitecto De la Mora, y uno es un santuario de Guadalupe en Monterrey, en una primera idea, que es una combinación de cúpulas paraboloides de revolución, con una serie de capillas que también son más pequeñitas, pero se intersectan, y entonces había que encontrar esas intersecciones para definir de qué estábamos hablando. Aquí no, en la otra es una capillita de un hospital que tampoco se llegó a construir y que yo tuve que definir auxiliado, evidentemente, o aconsejado, o con la opinión favorable de Fernando López Carmona. Él tenía que checar a ver si estaba yo haciendo bien las cosas o no. Es una cúpula parabólica de revolución que se intersecta con tres cascarones paraboloides hiperbólicos de bordes curvos. O sea, eran superficies relativamente complejas, y si uno no sabía cómo se maneja esto con ayuda de la geometría descriptiva, estaba uno perdido. La siguiente. Entonces, eso es afortunado. Ya este es uno de los últimos dibujos que realicé en esa etapa antes de irme a Europa, y es el mismo santuario de Guadalupe en Monterrey, pero en una versión de paraboloides hiperbólicos. Aquí la perspectiva está formando un corte para que se vea no solamente cómo va a ser el exterior, sino también el interior, dar una idea. Este proyecto después dio lugar a muchos otros que se generaron en el despacho de la Mora. La siguiente, por favor. Entre ellos, desde luego, uno ya de los años 60 y que se fue terminando con el curso de los años, en esa misma década, que es el Santuario de Guadalupe en Madrid, que es justamente una combinación de varios mantos paraboloides en distintas posiciones, y uno más alto que los demás, desde luego todos con el presbiterio en una posición central. La siguiente. Y bueno, esta es una foto de la obra. Actualmente es una parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid, ya no es santuario, como fue originalmente, pero es una contribución que evidentemente fue hecha en el despacho de la Mora y calculada y construida por Félix Candela en Madrid, con la ayuda de otro arquitecto madrileño que era José Antonio Azpiazu Ordóñez. La siguiente. Ahora, yo abrí mi propia oficina a fines de los años 60, todavía lo hice en mi casa, porque en realidad mi oficina, a fines del 62, ya en 63, tuve mi despacho en el propio edificio de Monterrey, y empecé a hacer propuestas para ver si podía yo hacer algo en ese campo también, pero ya en forma particular. Este es un anteproyecto no realizado de una iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia El Rosedal, en Coyoacán, que es de fines de 61, y se lo llevé a Félix Candela para ver qué factibilidad había de hacer esto y que él opinara. Es un hiperboloide de revolución, y lo concebía yo como una capilla abierta, no como una iglesia cerrada, un poco al estilo. Pero claro, el clima de la Ciudad de México no se presta mucho a este tipo de soluciones, así que, pues, por un lado, y por otro lado, Candela le encontró algunos problemas de apoyo, etcétera, y dice, hombre, mejor búsquele otra solución. Pues ni modo, tuve que hacer otro proyecto. La siguiente. Y salió que es más sencillo, que desde luego dijo que era perfectamente factible, que es una suma de 6 paraguas. Él realmente lo que resolvió fue calcular esto que yo le di. Yo definí cuál era la geometría, cuál iba a ser el aspecto, así quedó, y de las demás partes de la obra yo me encargué. La siguiente, por favor. Allí empezó también un proceso que ya no lo aprendí con Candela, lo aprendí con De la Mora, que es que él, en su arquitectura religiosa, siempre procuraba, cuando se podía, cuando era posible, acompañar a la arquitectura con lo mejor posible de artes plásticas.
Entonces yo tuve la suerte, desde mis primeras iglesias, que es esta, de llamar a un artista plástico, José Reyes Mesa, que me ayudó a definir elementos como el retablo. En realidad, los paraguas enmarcan este espacio, que es la nave, pero ya independientemente de esa estructura, yo seguí adelante con otra para definir cómo iba a ser el retablo en esta época que todavía era una planta basilical, no estaba funcionando todavía el Concilio Vaticano, no habían salido sus conclusiones, a pesar de que yo ya sabía que en el despacho de la Mora se hacían disposiciones más bien concéntricas en torno al presbiterio. Pero bueno, aquí era todavía una cosa más sencilla, y entonces dije, bueno, ¿cómo le hago para que un espacio tan sencillo sea un equivalente de lo que fueron nuestras iglesias barrocas, pero con muy pocos recursos? Entonces, Reyes Mesa le proporcionó a Reyes Mesa toda la iluminación cenital que se necesitaba sin que se viera la fuente de iluminación, tanto de día como de noche, y entonces él, con un diseño muy sencillo y que realizamos con madera de pino de tercera, encerada nada más, que resultó el retablo más barato del mundo, logramos pues una obra plástica pues bastante convincente, que hasta la fecha funciona muy bien. La siguiente, por favor. Mi último contacto personal, digamos, profesional con Candela, fue hubo otros, pero eran dentro de la oficina de la Mora, y empezamos a hacer un proyecto de otra iglesia en la colonia Xotipingo, en Coyoacán, en donde esta era la capilla que había cuando nosotros comenzamos este proyecto. Es una capilla profesional, y entonces en ese terreno era una esquina en forma de cuchilla. Se nos ocurrió a Leonardo Vilchis Platas, que también estuvo asociado conmigo en la anterior iglesia, la de Rosedal, que sí nos había calculado y construido la primera parte Candela. Se nos ocurrió esta solución y se la llevamos a Candela. Candela nos dijo, oigan, ¿qué ustedes vieron esto en alguna revista, alguna foto o dónde? No, pues se nos ocurrió. Eran 6 mantos asimétricos, sobre todo los 2 primeros muy grandes, formando una planta en disposición de Y, porque el terreno no daba para más. Entonces, es que miren, yo acabo de estar en Tokio con un colega, no nos dijo quién era, que está haciendo una cosa muy parecida. Me hizo un croquis, y por lo que me explicó, pues ustedes están haciendo una cosa, ¿qué lo vieron en algún lado? No lo vimos en ningún lado. Ahí empezaron una serie de desencuentros, yo diría, con Candela, que no voy a contar aquí toda la historia porque sea muy largo, pero el caso es que ahí terminó la relación de confianza que teníamos yo con él y él conmigo, y entonces nos dijo, afortunadamente nos dijo, miren, yo ya no puedo, en esto además enviudó, nosotros dejamos que pasara un tiempo prudente antes de insistirle que cómo le íbamos a hacer con esto. Dijo, no, miren, esto no funciona, ni por sismo ni por viento, no se puede hacer. Entonces, pero si quieren seguir adelante, sigan con Juan Antonio Tonda, y nos recomendó a Juan Antonio, a quien yo conocía muy bien, porque él se encargó de terminar la iglesia del Rosedal. Y entonces desde ahí empezó una venturosa colaboración con Juan Antonio Tonda como consultor también y como constructor al mismo tiempo. Entonces fue muy bien, porque este es el terreno, ven ustedes, es una cuchilla muy fuerte que está sobre la avenida División del Norte. Allí se me ocurrió sí usar nuevamente, hacer otra solución distinta, pero hacer una cosa que fuera creciendo modularmente en pequeños tramos. ¿Por qué? Porque estas iglesias, ahí está todavía el tejabán que había antes, viendo lo que había y el tipo de gente que vivía aquí, que era colonia de clase media, más bien entre media y media baja, dije, pues es que, y estas iglesias seguían con los recursos de las limosnas de cada domingo. Entonces, de la misa de los domingos y de los sábados, entonces, pues, eran muy poquitos los recursos que entraban.
Entonces yo comprendí que tenía que pensar en una solución que sí fuera a base de paraboloides, pero que pudiera ser repetitiva y que se pudiera hacer muy poquito a poco al alcance de los recursos de la gente. Y así se hizo. Entonces se fue construyendo, primero construí este tramo central, después los dos laterales, luego así, y así fue avanzando y duró varios años en construirse la estructura, y luego hicimos la girola, las capillas laterales, etcétera, que también fueron paraboloides, y todo esto ya lo hicimos también con cascarones paraboloides e hiperbólicos, calculados por Juan Antonio Tonda y construidos por él mismo también. La siguiente, por favor. Ahí nuevamente me propuse que sí, que la estructura que iba a ser mucho más sencilla de la que habíamos imaginado, había que procurarle un espacio, así como había procurado un espacio para el retablo. Aquí no tenía un muro de respaldo en que apoyarme ningún retablo, entonces cargué todo el peso sobre la fachada, hice una estructura totalmente independiente que apenas toca, aquí se ve más claramente que toca la estructura de la cubierta, y allí mi amigo José Reyes Mesa me hizo una espléndida diseño de cerámicas formando bandas, y además estos vitrales que son excelentes. La siguiente, por favor. Este es el aspecto interior, realmente aquí los vitrales son los que juegan un papel importante en cómo funciona la magia, digamos, de este tipo de espacios. La siguiente. La tercera ocasión ya me propuse hacer algo más complejo. Nuevamente, esta es la colonia El Reloj, que era una colonia todavía de ingresos todavía más bajos que los de las anteriores, así que aquí sí hubo que plantear primero una capilla anexa, que después se convirtió en una especie de pequeño auditorio, y mientras había recursos para construir la iglesia grande. La siguiente. Estas son las maquetas de estudio. Aquí funcionaba muy bien como maqueta hacer una cubierta de 3 mantos paraboloides hiperbólicos, 2 grandes pero asimétricos y uno chiquito atrás en medio pero simétrico. Entonces daba este resultado, y claro, se apoyaba muy bien en estos palitos de madera balsa con que hacíamos las maquetas. Pero ya cuando vio Tonda de lo que se trataba, me dice: mira, estos son paraboloides asimétricos, es más difícil calcularlos, y pues vamos a tener que ponerles más apoyos. Entonces la solución definitiva, evidentemente que tuvo más apoyos, pero luce muy bien el espacio. Estas son las maquetas. Todavía pensábamos en un campanario vertical. La siguiente. Esta es la etapa de construcción. Estas cosas duraban, cada una de estas iglesias duraban 20, 25 años desde que se comenzaban hasta que se iban terminando, porque el chiste es que tuvieran algo de obras de arte. Estos son los procesos de colado de estos grandes mantos, y evidentemente aquí ya Tonda, que fue el constructor, pues estaba utilizando pues todo el know-how, todo lo que él había aprendido en Cubierta Sala, de cómo se hacen estas cosas, con los mismos maestros y todo, que habían también trabajado para Cubierta Sala, ¿no? La siguiente, por favor. Y este es el resultado final. Aquí ya tuve que cambiar el campanario, porque si lo dejaba aquí no se iba a ver prácticamente nada de la iglesia desde la calle, porque la cubierta se sumía hacia el fondo del terreno, pero más o menos quedó con bastante decoro esta solución. La siguiente, por favor. Este es el interior. Aquí no hubo mucha oportunidad, porque había muy pocos recursos de meter obras de arte, más que en unos vitrales que pusimos en una capilla posterior. La siguiente. Esta fue una obra fallida de 8 paraguas, pero aquí concéntricos en torno a un anillo de concreto y respaldados atrás por una especie de muro de apoyo aquí detrás, que era como muro contrafuerte. Se calculó, se comenzó a construir. Tonda llegó a levantar las columnas de los paraguas, llegó a levantar el muro de apoyo,
pero tuvimos malísima suerte con el párroco, porque a pesar de las advertencias que le hicimos, hubiera sido la más grande de todas, las iglesias que yo he hecho, pero le dijimos, oiga, es que esto está muy grande y estas cosas se le va a acabar pronto la gasolina, son cosas que aunque se puedan hacer por etapas y lo que sea, pero bueno, siempre cuestan, ¿no? Y lo quería con muchos anexos y todo. Total que efectivamente se le acababa la gasolina y quedó mal con la comunidad, lo sacaron y ya vino otro encargado que decidió continuar la obra de otra manera y entonces quedó una cochinada que para qué les digo. Me da pena, es la parroquia de Cristo Rey sobre la subida a Santa Fe. La siguiente, por favor. La última obra religiosa que hice fue esta. Este es un boceto de anteproyecto, pero ya para entonces ya estaba yo armado con los suficientes recursos y las suficientes experiencias como para que ya no corriera yo ningún riesgo que se me desecharan o que me cambiaran los proyectos. Este es un croquis de anteproyecto dibujado en unas servilletas de los típicos que se hace cuando está uno desayunando o platicando con alguien y diciéndole lo que va uno a hacer. Era un terreno de esta forma, romboidal. Este es el anillo periférico, por acá anda el Estadio Azteca. Entonces yo decía, bueno, pues me piden una iglesia con unos anexos, estos serían los anexos, este sería un patio de iluminación para la iglesia y los anexos. Como no había manera de hacer atrio, pues dije, bueno, pues esto también lo voy a cubrir. Y entonces dije, bueno, el espacio central va a ser una nave básicamente cuadrada, con 4 apoyos, y cada apoyo va a sostener un par de cubiertas paraboloide hiperbólicos muy sencillitas, simétricas estas sí, que son mucho más fáciles de hacer, pero con bordes curvos. Para eso pues había que saber cómo se sacan estos bordes hiperbólicos. Pues primero hay que generar el paraboloide básico, que es este, y después con cortes en esta forma, que lleguen al punto de apoyo, salen perfectamente los bordes curvos, y yo sabía que con esto se podían cubrir, y me dejaba aquí unas aberturas que ya sabía que las podía yo rellenar con vitrales, y aquí decidí meter una conoide. O sea, ya era mucho más fácil, conociendo las reglas básicas, el generar este tipo de croquis. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es uno de los bocetos así de proyecto, son cosas muy preliminares, pero ya responden bastante a lo que después va a ser el resultado. La siguiente. Esta es la solución, ya de acuerdo con las normas del Concilio Vaticano II. Aquí están los paraboloides de bordes curvos, aquí están las ranuras entre ellos que se aprovechan como vitrales y convergen sobre un anillo de concreto sobre el que se eleva nuevamente una aguja, ¿no? Y aquí están los anexos. Esta es la conoide, aquí no aparece dibujada, que es esto que ocupa aquí la parte del bautisterio. La siguiente, por favor. Este es el corte, tenía una cripta, esta es la conoide. La siguiente. Esta es la perspectiva geométrica de la cubierta principal. Estos son los apoyos, y aquí se ve claramente el trazo de estos paraboloides muy sencillos. La siguiente. Aquí está la obra en ejecución durante distintas etapas, y naturalmente aquí nuevamente el chiste era terminarla lo mejor posible acompañado con obras plásticas. La siguiente, para lo cual nuevamente con ayuda de mi amigo José Reyes Mesa, que se encargó de los vitrales, magníficos vitrales, pues se logró una solución bastante decorosa entre arquitectura y artes plásticas, digna, digamos, de un programa religioso de este tipo. Ahora bien, la siguiente, por favor. Durante todo este tiempo estuve haciendo otros ensayos de usar este tipo de cubiertas, pero también para programas totalmente distintos.
Por ejemplo, este es un par de casas tipo, y llegamos a hacer como 10 de estas, en lo que ahora es Ciudad Nezahualcóyotl, en una colonia que entonces se llamaba Reforma, y se sigue llamando así. Eran casas que debían tener un costo de 20,000 pesos a mediados de los años 60, que se dice fácil, pero había que, todo, bueno, no el terreno, pero sí la construcción, incluyendo los muros, las ventanas, las instalaciones, todo. Y naturalmente, ahí el chiste es que la estructura fuera lo más sencilla y ligera posible. Entonces ahí también con Juan Antonio Tonda, mi socio y yo, en esa época, Leonardo Vilchis, ideamos una serie de soluciones a base de cascarón, pero como no podíamos precolar los cascarones, lo que sí hicimos fue prefabricar cimbras metálicas para no estar haciendo y deshaciendo las cimbras después de 2 o 3 usos, las cimbras de madera. Entonces hicimos cimbras metálicas con pies derechos también muy fácilmente retráctiles, y entonces usamos vapor para curar, etcétera, varias cosas para acelerar el curado y desimbrar lo más pronto posible. Y los apoyos eran apoyos prefabricados in situ, en el mismo sitio, y las cimentaciones también. Entonces se armaba con 4 apoyos, sus 4 zapatas prefabricadas, levantábamos y luego después rellenábamos los muros. Estos también eran piezas prefabricadas, que eran los closets de la casa, que le daban cierto volumen, ¿no? La siguiente, por favor. También, evidentemente, ya estos eran pues, como paraguas de receta, ¿no? Que ya, este es un paraguas que yo mismo me receté para la casa de un amigo que me la pidió en Colonia Roma, y bueno, pues le dije, bueno, pues te vamos a hacer el garage de paraguas, y ya. La siguiente, por favor. También le encontramos aplicaciones a la arquitectura industrial. Este es un comedor para obreros, también a base de paraboloides hiperbólicos en la cubierta y en esta marquesina. El cálculo fue de Juan Antonio Tonda, el proyecto fue de Leonardo Vilchis y su servidor, y la ejecución aquí corrió a cargo de un arquitecto de Cuernavaca, el arquitecto Raúl Álvarez, que ya falleció. La siguiente, por favor. Y después, en el año de 67, nos encargaron de la misma fábrica, pero ya una extensión a unas naves de fabricación que ya tenían una primera etapa donde Candela había hecho unas naves a base de conoides. Pero las conoides que había hecho Candela tenían una apertura relativamente pequeña, y entonces no dejaba pasar suficientemente luz, lo que no les gustaba mucho a los dueños, y además no dejaba pasar, no se ventilaba. Entonces nosotros hicimos conoides formando dientes de sierra, pero más peraltados. La siguiente, por favor. Por dentro se ve esto deja pasar bastante luz, y le dejamos aquí protegida con una mallita una ranura de ventilación, y todavía le construimos, la anterior, por favor, le construimos estas viseras para evitar la insolación en el verano que cae por el lado norte. Entonces, esto funcionó estupendamente bien. Para quitarle un poco de calor al interior, calculamos ya, le advertimos a Tonda, oye, mira, le vamos a poner un rellenito de perlita, que era un material muy ligero, de 5 centímetros de espesor, entre el cascarón y el impermeabilizante, para bajarle la temperatura, y lo vamos a pintar de blanco para que refleje también la insolación, y funcionó estupendamente bien. La siguiente, por favor. Este es un aspecto de las naves. Estas están vistas desde el otro lado, no se ven los dientes, y este es el aspecto exterior. Pues creo que esa es la última. A ver, no. Hubo otra que esa la muestro porque pues, se puede confundir como un reciclaje de una serie de obras de Candela que son muy conocidas. Esta sí la calculó y la construyó Candela, porque era para el conjunto industrial en Pastegé, en el que le resolvimos desde luego el plano de conjunto y luego cómo urbanizar toda la zona al industrial Alejo Peralta.
Y entonces, allí, a la hora de resolver cómo iba a ser la entrada a la fábrica, que es esta, aquí se ve que es esta, aquí no está terminada, aquí está apenas recién desimbrado el cascarón que cubre el pabellón de entrada, pero lo muestro así. Aquí fue una cosa, un ejercicio, casi un divertimento, yo diría, que yo me propuse de cómo hacer que un muro vertical de concreto que tiene toda esta, tiene como 50 o 60 metros de longitud, quizá más, de repente llega un punto donde comienza a desdoblarse en 6 mantos, digo en 4 mantos paraboloides hiperbólicos, y el chiste es que debería rematar en una horizontal, pero exactamente haciendo esto, ¿no? Este es el muro y debía rematar en este borde. Entonces era un problema que nuevamente había que resolver con ayuda de geometría descriptiva para ver qué superficie hiperbólica se podía hacer. Y ese me tocó a mí resolverlo también. La siguiente, por favor. Y así se hizo. Aquí ya se ve aquí están los 4 mantos, ¿verdad? Y esta es la perspectiva que usamos para convencer a Alejo Peralta. Más o menos quedó una cosa parecida a esta, no como está aquí todavía en obra, ¿no? La siguiente, por favor. Pues ese es básicamente lo que yo les quería mostrar. Por eso le intitulé mi presentación en este ciclo que me parece muy afortunado, que organiza el doctor Juan Ignacio del Cueto, porque me parece que sí es importantísimo Candela, pero también hay que saber que hubo en esa misma década, como Alejandro Son, como yo mismo, quienes sin dejar de tratar de guardar contacto con él y de aprender de sus enseñanzas, etcétera, pues también queríamos hacer otras cosas y nos mostrábamos lo más independientes posibles de su consejo. También quiero aclarar que en esto, definitivamente, del que aprendí cómo manejar estas cosas, estas superficies, etcétera, pero ya con ejercicios prácticos, fue dentro de la oficina de Enrique de la Mora con Fernando López Carmona, a quien también hay que hacerle el reconocimiento que se debe. Muchas gracias.